Buenos días a todos, espero que hayan tenido un super día el día de ayer. Hoy estamos a 11 de mayo. El 11 de mayo de 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. A partir de esto viene lo que es la Guerra México-Estadounidense, así que vamos a ver un poquito más de ella. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años de 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila, y culminó con el bombardeo del puerto de Veracruz y la toma de la capital mexicana. En septiembre de 1847, la bandera estadounidense ondeaba sobre el Palacio Nacional, y en febrero de 1848, México aceptó la pérdida de la mitad de su territorio. A continuación trataremos de explicar cómo fue posible que este conflicto entre las dos naciones tuviera tan desastrosos resultados para México. En 1844, México tenía 7 millones de habitantes, la economía estaba paralizada, no teníamos un ejército profesional y el armamento era bastante obsoleto. Los Estados Unidos, por su parte, tenían ya 20 millones de habitantes, una economía dinámica, un ejército profesional y armas modernas. En ese tiempo, el presidente mexicano era José Joaquín de Herrera, quien intentó establecer un gobierno honesto y constitucional. Tras la independencia de México, el país estaba profundamente desgastado tras 11 años de guerra intensiva. Por su parte, Estados Unidos había gozado de relativa paz y progreso. México, después de la independencia, se encontraba en crisis económica, confusión y miedo, mientras que Estados Unidos era un país con una economía floreciente. Ya desde el gobierno colonial y aún después de la independencia, el gobierno de México tuvo que impulsar la colonización de los vastos territorios del norte, entre ellos las Californias, el Nuevo México y Texas, cuya población total no excedía los 50,000 ciudadanos mexicanos. Se planteó una política de colonización, la cual consistía en vender terreno bajo ciertas condiciones, con el fin de mejorar la economía del país. Un gran número de personas procedentes de otros países se asentaron en las fértiles planicies de Texas y se convirtieron en ciudadanos legales, pero también llegaron multitudes de ciudadanos estadounidenses que aceptaron las condiciones exigidas. En ese entonces México aceptaba los límites territoriales establecidos en el Tratado de Adams-Onís de 1819, que señalaba los límites territoriales entre el territorio de la Nueva España y los Estados Unidos. En 1836, una multitud de independentistas tejanos se declararon en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, declarando también la independencia de Texas. Como respuesta, el gobierno estadounidense colabora con la mayoría tejana que desea independizarse de México. El Congreso estadounidense votó por la anexión de Texas a finales de febrero de 1845. En Texas se formarían dos grupos políticos, una pequeña porción partidaria de la independencia de Texas y la otra, más numerosa y popular, la encabezada por Samuel Houston, y estaba a favor de la anexión a los Estados Unidos. A principios de 1846, el presidente de Estados Unidos, James Polk, ordenó el avance de tropas hacia el sur del Río Grande, entrando en territorio disputado en la frontera mexicana. El 3 de mayo de 1846 se inició el sitio de la Fortaleza Texas, cuando un contingente de artillería mexicana abrió fuego contra el Fuerte Texas. El Congreso estadounidense declaró la guerra el 13 de mayo de 1846, mientras que México la declaró 10 días después, el 23 de mayo. Otro factor importante en la aplastante derrota mexicana fue que en ese entonces, mientras el ejército invasor
penetraba en territorio mexicano, el general comisionado para hacer la defensa de nuestra patria se volvió contra su propio presidente y lo quitó del poder. El presidente mexicano Herrera confió en el patriotismo de Mariano Paredes y Arrillaga. Lo puso al frente de un ejército de 12,000 hombres y lo envió a detener el avance de las tropas de Taylor, pero Paredes de manera descarada desobedeció y no tardó en acusar al gobierno de negarle recursos, lo que era falso. En San Luis Potosí, en lugar de salir a enfrentar al ejército invasor, nuestro compatriota le exigió su renuncia al mismísimo presidente Herrera. Paredes y Arrillaga, en lugar de marchar al norte y defender a la patria, avanzó a la Ciudad de México con todo su ejército. Herrera, que no contaba con tropas para enfrentarse a Paredes, presentó su renuncia ante las cámaras. El 2 de enero de 1846, Paredes y Arrillaga hizo su entrada a la capital y nombró una junta que anuló todos los poderes. El 6 de junio de 1846, el Congreso declaró que existía el estado de guerra y reconoció a Paredes como presidente provisional. La urgencia que vivía el país ante la incursión de los estadounidenses lo obligaba a marchar al frente, pero no. Paredes retrasó su salida con el fin de asegurarse el poder en la Ciudad de México. Y a pesar de que el general Taylor ya construía el fuerte Brown frente a Matamoros, Paredes y Arrillaga prefirió enfrentar un movimiento federalista que preparar la defensa del norte. Después de que Paredes y Arrillaga abandonó el poder, la nación quedó social y militarmente debilitada. De esta manera las puertas de México estaban abiertas de par en par para que el ejército estadounidense hiciera su entrada triunfal en Ciudad de México. Entonces podemos concluir que México perdió la guerra con Estados Unidos debido a que nuestro país tenía una población menor, una economía raquítica, no se contaba con un ejército profesional y bien armado. Además, y lo más importante, la división política interna y los múltiples conflictos y guerras por las que atravesaba nuestra joven nación independiente. Continuamos con problemas matemáticos. Recuerden ir poniendo datos, superación y resultado. Ya sé que parezco disco rayado, pero más vale prevenir. Problema número 1. Ricardo, Jorge y Rodrigo son los únicos pasajeros de un elevador cuya carga máxima es de 270 kilogramos. Aguas, aquí está mi primer dato. 270 kilogramos puede soportar ese elevador. Si Ricardo pesa 59.36 kilogramos, Jorge 64.18 kilogramos y Rodrigo 78.19 kilogramos, ¿cuántos kilogramos faltan para llegar a la carga máxima? Número 2. Con un cheque de 34.519 se hace un pago de 7.819 y otro pago de 6.982. ¿Cuánto dinero está sobrando? Hay que fijarnos primero cuánto nos gastamos en total y cuánto teníamos, cuánto valía ese cheque para saber cuánto nos queda, ¿verdad? Número 3. Un trotamundos recorrió en un mes 34.87 kilómetros a pie, 89.65 kilómetros en bicicleta y 224.69 kilogramos en automóvil. ¿Qué distancia recorrió en total en un mes? Recuerden que para poder entender mejor qué nos están pidiendo los problemas matemáticos, debemos de fijarnos muy bien en las preguntas al final, ¿sale? ¿Por qué? Porque estas preguntas me van a decir si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Continuamos con la actividad para iniciar el día. La actividad de hoy está basada precisamente en el Día de las Madres, así que van a escribir 7 palabras que describan a su mamá. Después, con cada una de estas palabras, van a escribir una oración. Recuerden, va a ser una oración con la palabra que está describiendo a su mamá, así que pueden basarse directamente de ahí. Iniciamos ahora con español. Vamos a estar viendo 3 temas: organización de datos, interpretación de resultados y reporte de resultados. El primer tema es organización de datos. La organización de datos consiste en presentar en una tabla o gráfica
los resultados de una investigación para diferenciar, relacionar y observar su tendencia. Recuerden que es lo que más o menos hemos estado viendo en los temas de estadística, entonces vamos a tenerlo bien en cuenta. En interpretación de resultados, la interpretación permite saber qué significan los datos obtenidos. De esta lectura se obtienen conclusiones acerca de perfiles, tendencias y toma de decisiones adecuadas. O sea, dependiendo de la interpretación vamos a ver más o menos qué prefieren, dependiendo también de qué preguntas estamos haciendo. Reporte de resultados. El informe de resultados presenta la información, o sea, te expone la información obtenida al investigar un hecho o un problema, o sea, ya que se hicieron todas las preguntas, ya hicieron los resultados, ya los estuvieron comprobando, los estuvieron analizando, ¿sale? Los datos deben aparecer organizados en los siguientes apartados: la introducción, la presentación del problema, o sea, qué estuvimos preguntando, el procedimiento, o sea, cómo y con cuáles instrumentos se investigó, los resultados obtenidos y las conclusiones. Ya que terminamos nuestros apuntes, vamos a hacer una pequeña actividad, por lo cual recuerden tener a la mano una regla porque debemos de estar trazando tanto nuestras tablas como nuestras gráficas. Ya estuvimos viendo la media, la moda y la mediana. Ahora aquí les tengo un pequeño ejercicio precisamente con una tabla y sus respectivas respuestas aquí arribita. ¿Ya las vieron? Se realizó una encuesta a los alumnos de tercer grado acerca de sus frutas preferidas y los alumnos respondieron lo siguiente. Si se fijan, nada más tenemos 3 respuestas: manzana, plátano y uva. A esta tabla se podría decir que se le hizo para poder llegar al resultado una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Ahora, con las imágenes que tienen aquí arribita, si se fijan, vamos a hacer el conteo y el total. Después de que tenemos la tabla, ahora sí, vamos a hacer nuestra gráfica. Ya la vieron, ¿verdad? Ahora sí, ya que lo terminamos, vamos a contestar estas 3 preguntitas. ¿Cuál es la frecuencia del dato de las manzanas? ¿Cuál es la frecuencia del dato de plátano? ¿Y cuál es la frecuencia del dato de uvas? Además me van a sacar tanto su media, su moda y su mediana.